Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Es un privilegio estar en tu casa. Gracias porque cada uno somos tu casa, tu templo, Señor. Espíritu Santo, ven con tu fuego, con tu poder. Tú conoces tu pueblo, tú conoces a cada oveja, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús que suplas cualquier necesidad y que nos hables también a Mark y a mí, Señor. Que no sea un servicio más, que sea algo glorioso para ti, es ofrenda para ti. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Well, it's summer is upon us, and that means that many people are on vacation and enjoying family time. El verano está aquí, mucha gente está de vacaciones, disfrutando el tiempo en familia. It's a time to avoid the heat as much as possible, but it's also a time when life slows down a little bit more. Es un tiempo para evitar el calor, todo lo que podamos, pero también es un tiempo en el que se ralentiza todo. And it's a time where we can also focus on the Lord and listen to what He wants to say to us. Y es un tiempo en el que nos podemos enfocar en Dios y escuchar qué tiene Dios que decirnos. Today I want to talk about the calling that God gives to each of us as believers in Christ. Hoy quiero hablarte del llamado que nos hace Dios a cada uno de sus hijos como cristianos. I love hearing stories of how the Lord calls people to serve Him. Me encanta escuchar historias de cuando Dios llama a personas para que le sirvan. And it's oftentimes when He calls, He's inviting us on a journey to go along with Him to a destination of purpose. Y cuando Dios nos llama, nos está invitando a un viaje con Él para llegar a un destino de propósito. That doesn't always mean that it's an easy path. Y no significa eso que siempre sea un camino fácil. Sometimes it's filled with struggles and difficulties. A veces el camino está lleno de pruebas, de dificultades. Sometimes the path is very clear, and other times it's not so obvious. Y muchas veces el camino es muy claro, muy obvio, pero otras veces no lo es. This past week, I saw a picture on the internet of a school of graduates of healthcare workers who are going to be working in the jungles of Burma. ¿Y where? Healthcare workers being released to the jungles of Burma. Vi un documental en internet esta semana de personas que se están graduando como médicos en la especialidad de medicina para ser lanzados a las junglas de Burma. And it's interesting, if you look at that photo, you just think, that's great, workers are going out. Y cuando ves la foto dices, wow, fantástico, esta gente se va para allá. But 20 years ago, there was such a huge need for healthcare workers in that area of the world. Pero hace 20 años había una necesidad muy grande en esa zona del mundo para tener especialistas en sanidad. People were constantly dying in the jungles because there was no healthcare available to them. La gente se moría en la jungla de Burma hace 20 años porque no había sistema de seguridad social. There was a young man from one of those villages by the name of Sasa. Había un hombre de esos pueblos llamado Sasa. Sasa saw people that he knew and that he loved dying of preventable diseases. Y Sasa vio que había gente que él conocía que estaba falleciendo por enfermedades que se podían evitar. So he decided to become a doctor to make a difference among his people. Y entonces decidió Sasa ser médico para poder marcar una diferencia entre su pueblo. So as a young child, he had to go to the capital. Así es que como niño, Leave his family behind. como joven se tuvo que ir a la capital, dejó la familia Learn a couple different languages. y aprender varios idiomas. And then eventually make his way to Armenia, where he studied to become a doctor. Y así llegó a Armenia, donde estudió para llegar a ser un médico. And while he was studying to become a doctor, that was where I first had the opportunity to meet Dr. Sasa and to hear his story. Y cuando estaba yo en Armenia, es donde tuve la oportunidad de conocer a Sasa, que estaba estudiando medicina, y escuchar su historia. God had called him to bring care and help to a needy people. Dios había llamado a Sasa a traer ayuda y salud a la gente en necesidad. A group of people that was often persecuted and neglected and brutally militarized by the government. Gente que normalmente era ¿cómo se dice? Que era gente que estaba siendo afectada por los militares de la zona. Sasa went back and began to train workers. Entonces Sasa se preparó y fue a esa zona y empezó a entrenar a otros trabajadores. But not only training workers, but discipling them in their faith and in knowing Christ. No solamente les entrenó, sino empezó a discipularles en su fe en Cristo. And today it's a very different place. Y hoy en día es un sitio muy distinto. Death no longer reigns in these areas. La muerte no reina más en ese lugar. The standard of life has come up. Sino la vida se ha levantado. Why?
¿Por qué? Because God called a young man Porque Dios llamó a un hombre joven who was willing to give his life for that call. que estaba deseoso de dar su vida por ese llamado de Dios. God calls each of us, Y Dios nos llama a cada uno de nosotros. and it looks different. Y en cada vida se ve He's not calling diferente. all of us to be Dr. Sasas and go to the jungles of Dios no Burma. nos llama a todos a ser sasas que se van como médicos a las junglas. But he is calling us to be a part of his kingdom. Pero sí nos llama a Dios a ser parte de su reino. So whether that means planting a church, Si eso significa plantar una iglesia, or being a teacher in a school, o ser un profe en la escuela, or caring for widows, o cuidar de las or viudas, helping immigrants, o ayudar a los inmigrantes, whatever it is, lo que sea, he has a task for each of us Dios to do. tiene un llamado, una tarea para cada uno de nosotros. Today I want to look at a biblical story Y hoy quiero mirar una historia en la Biblia, where God calls a man donde Dios llamó a un hombre who many people would say was unqualified for the job. que mucha gente diría de él, no, este no califica para el trabajo. But God called him to do something special, Pero Dios llamó a este hombre para hacer algo especial and it changed the course of his y nation. cambió el curso de la historia. Let's look at the story of Gideon from Judges chapter 6. Vamos a ver a Gedeón, la historia de Gedeón, Jueces capítulo 6. And we will see what the calling of God looks like. Y vamos a ver cómo se ve un llamado de Dios. Let's read. Leamos. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, al cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano,
tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero Jehová le dijo: «Pasa a ti, no tengas temor, no morirás». Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abierecitas. Okay. So this story is fascinating of how God calls Gideon. Esta historia es fascinante, cómo Dios llamó a Gedeón. We have to understand that this was not a very good time in the history of Israel. Tenemos que entender algo, este no era un momento muy bueno en la historia de Israel. It was during the period of the judges Era durante el periodo de los jueces. when there was no king and there was a lot of immorality and defeat in the nation. No había rey, había mucha inmoralidad, mucha decepción en el reino. The Bible tells us that over and over again, people were doing whatever they thought was right in their own eyes. Y la Biblia nos dice que esta gente hacía lo que ellos consideraban que era justo delante de sus propios ojos. And so as a result, there was a cycle, fourfold cycle that happened over and over again in this book. Y entonces, como resultado de esta actitud, vemos un ciclo que se daba continuamente y se repetía a lo largo del libro de Jueces. First, people fell into sin. Primero, la gente caía en pecado. Second, they were then enslaved by an enemy. Segundo, el enemigo los esclavizaba. Third, they called out and sorrowed, calling out to God for deliverance. Tercero, clamaban a Dios en lástima, en pena, diciéndole: Señor, libéranos. And then fourth, by His grace, God would bring salvation to them. Cuarto, por su gracia Dios les traía salvación. This cycle happens over and Y over este and ciclo over se again, repite una y otra vez all throughout this book. en todo el libro de Jueces. In this story, the Midianites, which were a group of people living to the south, were attacking Israel constantly. Y en esta historia que acabamos de leer, un grupo llamado los Madianitas, que eran del sur, estaban atacando constantemente al pueblo de Israel. They didn't oppress them year round. They only came at harvest time. Nunca, o sea, no les atacaban durante todo el año, solo venían cuando era tiempo de cosecha. They descended upon the land like a bunch of ants, and they took everything they could back to their own country. Llegaban los amalecitas como un montón de hormigas y cogían todo lo que esta gente había cosechado y se lo llevaban. So the Israelites did all the hard work of planting and preparing the soil and seeing it grow and getting it ready, and then the enemy would come in and take the harvest. Entonces, imaginaros, para Israel era plantar, sembrar, cosechar, pero luego llegaban los medianitas y se llevaban todo. And so this is what is happening here, and this is why we find Gideon hiding in a wine press. Y por eso nos encontramos en la historia a Gedeón escondido en el lagar. Did you see where he was? ¿Te has dado cuenta dónde estaba He's Gedeón? supposed to be threshing wheat, Estaba sacudiendo el trigo, but where is he? pero ¿dónde está? Hidden. Escondido. When you thresh wheat, you need a big open space. Cuando tú sacudes trigo, necesitas estar fuera en un espacio abierto. And you need a good wind to blow away all the chaff. Porque necesitas un viento bueno que se lleve todo lo que se tiene que llevar, la paja. Because you want the heavy kernels of wheat to be left so that you Porque can crush it quieres to que el make bread. grano quede allí y se vaya toda la paja. But that's not what Gideon was doing. Pero eso no lo estaba haciendo Gedeón. Gideon's in a wine press. Gedeón está dentro del lagar. It was a smaller space that was in the ground Un lagar era un espacio pequeñito en el suelo where grapes were put and then crushed to make juice and wine. donde se echaban las uvas y luego la gente se metía y las pisoteaba para hacer vino. Not a lot of wind in a wine press to blow away the chaff. Y en los lagares no hay viento que se lleve la paja. But this is where Gideon is, Y allí está Gedeón, hiding from the enemy who is Es- coming constantly to steal from him. escondiéndose del enemigo que venía a robarle. It's interesting that the text tells us that the angel of the Lord was there and he was watching Gideon. Y es interesante lo que dice la Biblia, que el ángel de Jehová estaba en el lugar y estaba observando a Gedeón. How long was he there? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí el We ángel? don't know. No lo sabemos. But he's sitting there under an oak tree just watching Gideon go through all of these motions of trying to thresh wheat in a Pero wine ahí press. está el ángel sentado debajo del encinar, observando a Gedeón, viendo cómo Gedeón sacude su trigo. So Gideon is obviously hiding
from an enemy. Entonces, obviamente, Gedeón se está escondiendo del enemigo. And I wonder how often we find ourselves in a similar wine press hiding from an enemy. Y me pregunto cuántas veces tú y yo nos escondemos en lagares, escondiéndonos del enemigo. We're hiding from our insecurities and our doubts. Nos escondemos de nuestras inseguridades, de nuestras dudas. We're hiding from our hurts and pains. Nos escondemos del dolor, de las heridas. We're hiding from people that have hurt us or that we feel threatened by. Nos escondemos de gente que nos ha herido, que nos ha hecho daño o que sentimos que nos han herido. And Nos so we take escondemos. the little we have and we're hiding with that, trying to protect it, but at the same time providing a little bit to live on. Y estamos así escondidos con eso poquito que tenemos, con eso poquito que nos da para comer, pero estamos escondidos. We also see that Gideon is protecting the little bit of resources he has. Y vemos en la historia que Gedeón está protegiendo los recursos pequeños que He's tenía. got a little bit of wheat and he's trying to hold that to provide for his family. Y está escondiendo ese poquito trigo que tenía para quizá proveer a su familia. How often is this like us? We're holding on to the little things we've got and just hoping that it's enough to get us through the next season of life. ¿Y cuántas veces tú y yo nos encontramos así, como escondiendo lo poquito que tenemos, creyendo que ese poquito nos va a alcanzar para las cosas que van a venir en la vida? The truth is we all find ourselves like Gideon some days. Y la verdad es que todos nos sentimos o nos encontramos como Hiding Gedeón, in a wine press, escondidos en un hiding lagar, from the things that could hurt us, escondidos en lo que nos puede hacer daño, holding on to the things that are important to us, bien agarraditos a lo que creemos que es importante and just hoping that it will all be okay. y esperando que todo salga bien. Gideon is hiding Gedeón está and he's escondido protecting. y está protegiendo. And these are two of the greatest barriers to fulfilling calling in our lives. Y estas son las dos barreras para cumplir un llamado en nuestra vida. Because it's all about protecting ourselves and we become inward focused. Porque nos protegemos, autoprotegemos y nos hacemos conscientes de nuestra necesidad. And sometimes it's because of the experiences that we have faced. Y a veces esa actitud es resultado de experiencias que hemos vivido en la vida. But it's in this moment that the angel of the Lord begins to speak to Gideon. Pero es en ese momento que está Gedeón así, cuando el ángel de Jehová comienza a hablarle. And he begins to walk him through a process of calling. Y le lleva por un proceso de llamado. And I think that this process is it's not every part is going to be applied to everybody, but there are elements of this that are true for everybody that God calls. Y en este proceso de llamado que le hace el ángel a Gedeón, no siempre va a ser el mismo en tu vida, pero hay elementos que se dan en un llamado. And calling always begins at a moment when the Lord speaks to us. Y el llamado comienza primero cuando Dios te habla a ti. The angel of the Lord initiates here. El ángel de Jehová inicia la And conversación he says to Gideon, y le dice a Gedeón, "The Lord is with you, mighty man of valor." el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gideon looks around. Gedeón se da la vuelta. Who are you talking ¿A to? quién le habla? El ángel. I'm not a mighty man of Yo valor. no soy un hombre de valor y esforzado. I'm hiding in a wine press. Estoy escondidito aquí en el lagar. I'm scared to lose what I have. Tengo miedo de perder lo que tengo, lo poquito que tengo. But God always knows who he is calling. Pero Dios siempre sabe a quién llama. And this name, mighty man of valor, can mean two things. Y esta frase que le dice, varón esforzado y valiente, puede significar dos cosas. First of all, it can mean a man who has great social standing. Puede significar primero un hombre que tiene un estatus social alto, Somebody who is well respected by the community. alguien que es muy respetado por la comunidad, Someone who has influence in society. alguien que influye a la sociedad. Or it can also mean somebody who is a military wonder, a mighty powerful man O of también war. puede significar una persona en lo militar, que destaca en lo militar. And so the angel of the Lord here is speaking to him and calling out a future destiny. Y aquí lo que vemos que Dios está haciendo es está hablándole a Gedeón y llamando el destino que hay en Gedeón, sacándolo fuera. In Hebrew thought, names often spoke of a person's destiny. En la cultura hebrea, los nombres te hablan del destino de la persona. And so obviously the angel sees a destiny for him, that he will be a mighty man Entonces lo of que está impact. haciendo Dios aquí, está llamando ese destino porque Dios sabe que este hombre va a ser un hombre esforzado y valiente. Now this is very different than Gideon's real name. Sorry. This is very different than Gideon's real name. Y esto es muy distinto al verdadero nombre de You Gedeón. know what Gideon means? ¿Sabes qué significa Gedeón? It means cutter of wood. Es
como leñador, el que corta la leña. A man who cuts wood. Un hombre que corta leña. In other words, his name basically means slave. En otras palabras, sería en la época un esclavo. Because it was the lowest of the work to do. Porque un leñador era lo más bajo de la escala social. Mighty men of valor never cut their own wood. Un hombre de valor y esforzado cortando su leña. It was always the servant that would cut wood to throw into the fire. Siempre eran los siervos los que cortaban la leña y la echaban al fuego. In Joshua chapter 8, when the Israelites made a treaty with a group of nations, they realized the trick. They made them cutters of wood. They put them in the lowest ¿Os form acordáis de of esa historia society. de Josué 8, cuando son engañados el pueblo de Israel y que luego se descubre que eran vecinos y se les castiga mandándoles a hacer a unos de ellos cortadores de leña? Era lo más bajo. This is not a noble name that he has. No era un nombre noble lo que tenía Gedeón. Ironically, what does he do in the next story? What does he do in our next story? In the next story that follows this story, Y me pregunto, ¿qué es lo que ocurre en la siguiente historia que le sigue a esta? he goes to his father's idol that's made out of wood Va al ídolo de su papá, que estaba hecho de madera, and he cuts it down. y lo tira. He lived up to his name. He lived up to his name. He cut down the wood of his father's idol. Cumplió con su nombre. ¿Qué hizo? Cortó como un leñador la madera del ídolo. And then he is given a second name. Y se le da un segundo nombre. When the men of the village see that he's cut down the altar to Baal, Cuando los hombres del pueblo ven que ha ido a derribar la estatua de Baal, who was a false god, que era un falso dios, they said, let's give Dijeron, him a new name. His name is now Jerubbaal, vamos a llamarle ahora Jerobaal, which means let Baal deal with him. Let Baal strike him que or contend with him. significa deja que Baal contienda por sí mismo contra Gedeón. So he has a name that is not very noble. Entonces, Gedeón tiene un nombre que no es muy He noble, has a name that other people are calling him. pero tiene otro nombre que la gente le empieza a llamar, And he has a Jerobaal, name that God is speaking to him. y hay un nombre que Dios le llama a él. What is the name that has real value here? ¿Cuál es el nombre que tiene verdadero valor aquí? It's the name that God speaks. El que Dios habla sobre su vida. And you might be looking at your life and you're saying, you know, quizá- I'm not really very much. Tú estás aquí diciendo, bueno, quizá yo no soy mucho, Nobody knows my name. nadie conoce mi nombre, Or if they do know my name, they don't speak it in a good way, a positive way. pero incluso aún conociendo mi nombre no hablan bien de mí. It doesn't matter what your reputation is. No importa qué reputación tengas. It doesn't matter what others have called you. No importa qué te hayan llamado otras It personas. matters how God sees you. Importa cómo Dios te ve And he sees us, y cómo nos ve. those that he has redeemed, Como nos ve como aquellos a quienes ha redimido, as his sons and como daughters, hijos e hijas, as partners in the kingdom, como socios en su reino, as those who will rule and reign with him. como aquellos que vamos a gobernar y reinar con So él. part of the calling that God gives Entonces, parte del llamado que Dios da is to change our perspective es cambiarnos la perspectiva of who we are. de quiénes somos. Because we are not just failures in life. Porque no somos personas que fallan en la We are vida. not rejects in this life. No somos personas rechazadas en esta We are vida. people made in the image of God. Somos personas creados en la imagen de Dios. And we are people of destiny. Y somos gente de destino. Because he has called us to be Porque men and Dios women of nos ha valor. llamado. Amén. Calling begins with a change. El llamado comienza con un cambio. It's interesting though, Gideon doesn't seem to respond to this. Y es interesante algo. Gedeón no parece responder a esto. But instead he starts to ask questions. Empieza a hacer preguntas. It's like he knows he's talking to somebody special. ¿Sabe Gedeón que está hablando con alguien especial? And so he begins to respond to this idea. The angel said, the Lord is with you. And so he responds to that idea. El ángel le dice, Jehová está contigo. Y Gedeón responde a lo que le dice el ángel. And Gideon asks two Y questions. le hace dos here. preguntas. First of all, he says, Primero le dice, please, sir, if the Lord is with us, why has all of this happened to us? por favor, Señor, dígame algo. ¿Por qué si Dios está con nosotros, por qué ha ocurrido todo esto? Why? What is he speaking about?
¿De qué habla Gedeón? He's speaking about the enemy coming in and all of the defeat and all the chaos in the nation. Le está hablando de esa situación de que el enemigo viene, ataca y que les vence y de toda la situación en la nación. And then he asks a second Y question. luego le hace una segunda pregunta. His second question is, if God can do great deeds like he did in the past, Si Dios puede hacer grandes obras como las que hizo en el pasado, why does he not do those today? ¿por qué no las está haciendo hoy en día? Why is he not responding? ¿Por qué no está respondiendo Dios? Perhaps God has forgotten us. ¿Acaso Dios nos ha olvidado? These are two questions that we often ask. Y son dos preguntas que tú y yo muchas veces When we hacemos. face difficult times and struggles in life, Cuando vienen momentos de dificultad o de lucha, how often do we find ourselves saying these same two things? ¿cuántas veces nos encontramos haciendo las mismas dos preguntas que hizo God, Gedeón? where are you? Dios, ¿dónde estás? God, I need your help. Sorry. I need your help. Necesito tu ayuda. Where are you, ¿Dónde Lord? estás, Dios? Or we might ask, O también podemos preguntar, why did this happen? ¿por qué me ha ocurrido esto? Why have these things occurred in our lives? ¿Por qué ha sucedido esto en nuestra vida? Why has this tragedy come upon us? ¿Por qué ha venido esto sobre nosotros? These are two deep questions we ask when we are facing difficult Y times. estas dos preguntas son preguntas que nos hacemos cuando enfrentamos momentos de dificultad. And I don't think they bother God that we ask those questions. Y yo no creo que Dios se moleste porque le hagamos estas dos preguntas, Because it's a search for truth. porque estamos buscando la verdad. It's a search for wanting to know and calling out with this deep desire to know that God is with us. Es un deseo sincero de decirle a Dios lo que nos pasa porque queremos saber que Él está con nosotros. It shows that we have a concern that we don't want things to be the way they are. Y esto muestra, estas preguntas muestran que hay algo en nuestro corazón que dice, no quiero estar aquí. That we notice that there's things in life that need to be changed and that it's bothering us. Sabemos que hay cosas en nuestra vida que necesitan cambios y que nos molestan. And so by asking these questions, Entonces, haciéndole estas preguntas a God, Dios, where are you? Dios, ¿dónde estás? God, why are you not acting? ¿Por qué no estás actuando, Dios? We are really asking God, we're inviting Him to enter into the situation and bring a solution. Con estas preguntas lo que estamos haciendo es invitar a Dios a que entre en nuestra situación y traiga la solución. So the angel of the Lord responds, Entonces el ángel de Dios responde, but he doesn't respond, he responds actually in reverse order. pero no responde de una forma a la inversa. And these show us the next part of that pathway of change towards the calling. Y entonces nos muestra el ángel el siguiente paso para el llamado. God's calling always involves a personal mission for each of us. El llamado de Dios siempre va a implicar una misión personal para cada uno. And this answers Gideon's question. Y a esto contesta la pregunta de Why Gedeón. does God not act today? ¿Por qué Dios no actúa hoy? Why is God not doing something today in my family, in my neighborhood, in my community, ¿Por in my qué country? Dios no está haciendo algo en mi comunidad, en mi barrio, en mi país? Why is he not acting today? ¿Por qué no está actuando Dios hoy? And what's the response? ¿Y qué responde el ángel? I'm sending you. Te envío a ti. Gideon, Gedeón, I am sending you te on the estoy mission. enviando a ti a una misión. Oftentimes, God allows us to see a concern, to see a problem, to see a A situation. veces Dios nos permite ser conscientes del problema, de una situación, de algo. And it bothers us. There's something inside of us that says something has to be done. Y algo dentro de nosotros comienza a decir, no, aquí tiene que cambiar algo, esto no puede seguir así. Why do we have that ¿Por feeling? qué tenemos ese sentir? Because often God is saying, Porque a veces ese I've sentir given you that burden es Dios diciéndote, te he dado esa carga a ti so that you can do something about para que tú puedas hacer algo. it. I am sending you. Te estoy enviando a He ti. invites us Nos invita a Dios a to be part nosotros of the a solution que to the seamos problem. parte de la solución del problema. God wanted to see the enemy stop invading his people. Dios sí quería ver a Madián que dejaba de And so atacar he a is su gente. calling Gideon to make a difference and to go and to deal with this situation. Entonces llama a Gedeón para que vaya y enfrente la situación. What is Gideon's response to ¿Y this? qué responde Gedeón a Dios? Oh yes, please send me. I'm Sí, ready to go. I'm Señor, ready aquí to go. estoy, mándame, yo. Is that what he says? ¿Dice eso? No. No. He says, Dice, whoa, are you sure? ah,
¿Estás seguro? I'm the smallest and I'm the weakest in my father's house. Señor, mira que yo soy el más pequeño y soy el más pobre de la casa de mi padre. And my father's clan, they are very weak as well. Y el clan de mi familia, de verdad que son de lo más bajito. I'm a nobody. No soy nadie, My Señor. family is a nobody. Mi familia no es nadie. There's nobody of value in my No hay household. nadie de valor en mi familia. Why are you sending me? ¿Por qué me mandas a mí? Now, this could be humility. ¿Eso se podría llamar humildad? Because, we do read later on that his father has 10 servants, so obviously they had some social standing. Bueno, podemos ver luego en la historia que el papá tenía 10 siervos. Algo de caché social tenía. Or it might be that he just senses in himself that he is inferior, that he cannot do O this. podría ser que Gedeón realmente se siente inferior y diga, no puedo hacer esto. How often do we see a situation where we know God is asking us to do something about it, ¿Cuántas veces tú y yo vemos situaciones donde sabemos que Dios nos está llamando a hacer algo and we begin to make excuses? y empezamos a darle excusas a Dios? God, I can't do that Ay, Señor, no puedo hacer eso. because I'm just, Porque solamente soy... I can't do that because I don't have enough. no puedo hacer eso porque no tengo suficiente... I don't have the experience of. No tengo la experiencia para... I don't have the voice of this person. No tengo la voz de esa I don't persona. have the influence. No tengo las influencias de And esa we look otra. at all of the things that we Y don't le have. decimos a Dios todo lo que no tenemos. And we don't realize that standing behind us, Y no nos damos cuenta que detrás de nosotros, calling us to go, is the creator of the universe. el que nos está llamando a ir, es el creador del universo. Is the one who can empower us and Y strengthen us es el que and nos puede use us for llenar de his glory. poder, el que nos puede dar esa capacidad que necesitamos para usarnos. How often do we know that God is speaking to us, but we make those excuses instead of looking at faith at who God is? Y cuántas veces Dios nos llama y le damos excusas en lugar de mirar con fe quién es Él. We are all guilty of this. Y todos somos culpables de I've eso. wrestled and struggled with this myself. Yo mismo lucho con eso. We all have that issue. Todos tenemos ese Gedeón. God wasn't done, the angel of the Lord wasn't done speaking to Gideon though. Pero Dios no se había rendido Remember the hablando con question, Gedeón. where is God? Le dice la primera pregunta, ¿dónde está Dios? And the angel's going to answer this next. Y ahora le va a contestar el ángel. He says, I am with you. Le dice, yo estoy contigo. I will be with you. Yo voy a estar contigo. You are not alone. Tú no estás solo. And this is one of those principles of calling that when God calls us, his presence goes with us. Y este es otro principio de un llamado. Cuando Dios te llama, su presencia va contigo. Our theme for the year is No estamos solos. Nuestro tema del año es no estamos solos allí. And when I first heard this in January, the very first thought I had Y cuando yo primera vez escuché esta frase, ¿sabes lo que vino a mi mente? was this story here in Gideon, Esta historia de Gedeón. where God says, Cuando Dios le dijo, I'm sending you te envío and I will be with you. y yo estaré contigo. Whenever God sends us on a mission, Cuando Dios te elige y te manda una misión, we don't go alone. no vamos solos. He is with Él us. está con nosotros. He doesn't leave us. No nos deja. And say, go over there and just do your thing and I'll wait over here. Dios no te dice, venga, te vas para allá, haces lo que tienes que hacer y aquí te espero. He promises No. his presence. Dios promete su presencia. There is something powerful about presence. Hay algo poderoso en la presencia de Dios. Amén. If you have ever gone to another place on your own, Si alguna vez has viajado a otro lugar, tú solo o sola, how do you feel? ¿cómo te has sentido? Unsure, uncertain. Inseguro, con dudas. Do I take the metro? Do I take a bus? Do I take a Cojo un taxi? bus, cojo el metro, cojo un taxi. Where are all the sights to see? ¿Dónde están los lugares turísticos de este lugar? There's a sense of stress that comes up, right? Y se nos levanta como un estrés, ¿no? Porque estamos en otro sitio. We don't know where to go. We don't know the sights. We don't know anything. No sabemos dónde ir, no sabemos dónde están los sitios turísticos, no conocemos el sitio. Right? And in the end, we might go and might be a good time, but there's a sense of stress there. Y quizá al final terminas yendo donde tienes que ir, pero has vivido un estrés dentro. But if you go to a location, Pero si vas a otra, if you go to some place new,
Pero si vas a un sitio nuevo and somebody else is there, y hay alguien que te está esperando allí and they're going to guide you, y que te va a guiar they're going to show you the y places te va a to see, mostrar el lugar nuevo, they're going to introduce you to people, te va a presentar a personas they're going to answer your questions. y va a contestar a tus preguntas, That is a very different experience. esa es una experiencia muy diferente. Just a few months ago, we went to the Netherlands as a family. Hace poquito yo y mi familia fuimos a Holanda And my kids had never been to the Netherlands before. y mis hijos jamás habían estado en Holanda. We went to go and see where my mother was born. Y fuimos a conocer la ciudad donde había nacido mi mamá. Now, where was she born? ¿Dónde nació mi madre? I didn't know the place. Yo no conocía la ciudad, I don't know that location. no conocía la localidad. That was over 70 years ago. Eso fue hace más de 70 años. So how did we find it? Pero ¿cómo encontramos el sitio? We went with some relatives. Fuimos con familiares. We met relatives, Nos encontramos con familiares allí, cousins of my mother, primos de mi mamá, who had lived there all of their que lives. habían vivido en ese lugar toda su vida. And they went and they showed us all around the Y location. ellos fueron y nos enseñaron todas las localidades. We saw where my grandparents lived. Y vimos la casa donde habían vivido mis abuelos We saw where great-grandparents y lived. donde habían vivido los tatarabuelos. We saw churches where they got married. Vimos la iglesia donde se habían casado mis padres, It was enjoyable. los abuelos. Why? Who married? Because it was enjoyable. It was, Who married? Your Oh, my great-grandparents. Ah, sí, perdón. Los tatarabuelos se habían casado ahí. Disfrutamos el tiempo. why? ¿Por qué? Because somebody was with us for the Porque process. estaban los familiares allí con nosotros. And they knew what they were doing. They knew Y where they ellos were going. sabían dónde nos llevaban y qué era lo que nos enseñaban. When we go on mission, Cuando vamos a misión, God goes with us. Dios va con nosotros. And He knows the Y destination. Dios sabe el He destino. knows the need. He knows the people. Él conoce a la gente, He knows every situation that we conoce will la face. necesidad, conoce toda la situación. And so we can go to Him. Entonces podemos ir a Dios. His presence strengthens us and gives Su us presencia nos llena de fuerza, confidence to nos da move forward confianza para avanzar in the task of what He has done. en el cargo que Dios given. nos ha hecho. There's a fourth part here of calling, Y hay un cuarto punto para el llamado. and it starts in verse 17. Y comienza este cuarto punto en el versículo 17. Gideon says, Gedeón dice, "Now if I found favor in your eyes, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, show me a sign." dame una señal. Now, if I were to ask you before you came today, what is Gideon famous for? Most people would say he's famous for asking for signs. Si alguien te pregunta por qué se conoce a Gedeón o por qué es famoso, mucha gente respondería porque era el hombre que pedía señales. Because that's what he did over and over again. Porque es lo que hace Gedeón, pedir señales y señales a Dios. God has just told him, I'm going to send you on this mission. I want you to set the people free. And he says, give me a sign, Lord. Give me a sign. El Señor le está diciendo, Gedeón, te escojo. Quiero mandarte esta misión para que hagas libre a la gente. Y él dice, Señor, dame una señal si eres tú. I don't think there's anything wrong with asking God for signs. No creo que haya nada de malo en pedirle a Dios señales. As a matter of fact, I think it's actually a good thing to do. Incluso creo que a veces eso es algo bueno, Because it's about confirmation. porque se trata de We all confirmaciones. need confirmation in the things that God is asking us to do. Y todos necesitamos confirmación en las cosas que Dios nos pide hacer. You know, when we drive on highways, Cuando conducimos, por ejemplo, en la carretera, there are all sorts of signs on the highway. vemos siempre los paneles, ¿verdad? So if I'm driving to Valencia Si, por ejemplo, conduzco a Valencia and I'm on the A3, y estoy en la A3, I should be seeing on the signs Valencia. debería estar viendo Valencia, If I'm seeing Badajoz, porque si estoy viendo Badajoz, I'm going the wrong way. estoy yendo en la dirección incorrecta, creo que es la 2. So signs are useful because they tell us that we are on the right path, that we're going the right way. Entonces las señales sí nos sirven porque nos están diciendo, vas The en la problem dirección with correcta. Gideon in asking his signs is that oftentimes he's asking signs to say, God, I don't want to do this. Ah, pero el problema con Gedeón es que parece que él pide señales porque en el fondo está diciendo, me quiero escapar, no quiero hacer esto. If you read in the next chapter, Porque lees en el siguiente he capítulo, puts out a fleece. le dice, Señor, vamos a hacer una cosa, voy a God, poner el vellón. if you really want me to lead an army, Y si realmente tú quieres que yo vaya y libere, when I wake up in the morning, the cuando me ground will be despierte wet, por la but the mañana, fleece te will be dry. pido que la tierra esté mojada y el vellón seco. So God does it. Entonces Dios lo hace
Gideon's not happy. Y Gedeón no está He feliz. says, God, let's try this again, but Dice, now the a ver, difference. Señor, volvamos a intentarlo una vez más. Tomorrow, let the ground be dry, but Mañana the fleece be te wet. pido que esté la tierra seca y el vellón mojado. And we sometimes use this as an example of signs. Y a veces eso lo utilizamos como un ejemplo de pedir señales. But in this case, Gideon is trying to get out of the mission that God Pero has él given no him to quiere do. confirmación. Él lo que está intentando es salirse del llamado que le está haciendo Dios. Signs are meant to be a confirmation Las señales se trata de confirmaciones, of the path, the del direction that we are camino, de la headed. dirección que Dios te está dando. Gideon was trying to do it for the opposite. Y Gedeón no está pidiendo una confirmación, él lo que quiere es salirse de ahí. It's interesting here that what does Gideon do after he asks for a sign? Y es interesante ver algo. ¿Qué hace Gedeón después de pedirle a Dios las señales? He goes and he makes a beautiful meal for the angel of the Lord. Va y prepara una cena deliciosa para el ángel del Señor. And this took him a lot of time and Y esto le effort. llevó tiempo, preparar la cena esta. It cost him something. Sorry. It cost him Le something. costó algo, It cost him time and le costó effort. tiempo, It cost him some of his own food. le costó algo de su propia But he comida. prepares a wonderful meal for the angel of the Lord. Un momento. Gracias. He prepared a beautiful meal for the angel of the Lord. Preparó una gran comida para el ángel del Señor. This is Middle Eastern culture at its Esta es una best. cultura de Oriente Medio. If you've ever been in the Middle Si East, you will alguna know vez has estado en una that cultura hospitality is the king. de Oriente Medio, la hospitalidad es lo más. You have to come into the home, Tienes que ir a su casa and they have to give you their best y food. ellos te tienen que dar su mejor comida. It's an honor, it's a Y privilege es un privilegio, es to un have a honor guest in the home, ser un invitado, un huésped and not just to make them the en sus usual. casas. Y no te preparan lo normal, No, it needs to be a feast. hacen fiesta. And so he goes and he gets a goat and he cuts it up and he prepares it and cooks it for the angel Entonces of the Lord. se va Gedeón, coge un cabrito, lo corta, lo prepara, lo cocina. He gets some wheat, some of that wheat that he's been threshing, and he gathers it up and he makes all sorts of cakes and bread for the Lord. Coge de esos granos que ha estado sacudiendo y prepara panes sin levadura. It wasn't just a little bit, it was enough for several weeks of eating. Y no hace un poquitito, lo que hace es una cena suficiente para semanas. He made a beautiful spread of food. Hizo un gran manjar de comida. And the angel of the Lord tells him to go and to set it on the rock. Y entonces el ángel le dice, ve y pon todo eso que has preparado en la roca. And so Gideon is getting excited. Entonces Gedeón está muy contento. You know, he's going to try my food, he's going to like it, this is going to Ay, be va a good. probar el ángel mi comida, le va a encantar. But what does the angel of the Lord Pero do? ¿qué hace el ángel? Touches it with a staff. Coge su, iba a decir varita, su palito. Sí, y toca. And Y ¡pum! gone. Se va, la comida, Every desaparece. part of that goat, every part of that bread, Todo trazo del cabrito, todo trazo de las panes sin Burned levadura, up and todo gone. se ha ido. what is the sign here? ¿Qué es la señal aquí? Gideon asks for a sign. Gedeón pidió una señal. He goes and makes a beautiful meal, Él va y prepara esta comida deliciosa, honoring the angel of the Lord, honrando al ángel de Dios, waiting for the sign. esperando la señal. Maybe he thought it would be a word of Y prophecy. quizá dijo, me va a dar una palabra de profecía ahora. Maybe he thought the angel would do some miracle. Y quizá dijo, va a hacer algo milagroso con la comida. But instead, the angel burns it all up, and Pero then ¿qué hace el ángel? La quema toda. not only does the meal disappear, Y no solamente ha desaparecido toda la cena, but the angel disappears. sino que el ángel se va también. What's the sign? ¿Cuál es la señal que le deja entonces? The sign is simply this. La señal es simplemente esta. In order to fulfill the calling of God in our lives, Para cumplir el llamado de Dios en nuestra vida, we need to give everything on the altar. tienes que rendir todo en el altar. We give our lives, Damos nuestra vida, we give our time, damos nuestro tiempo, we give the best that we have. le to the damos lo mejor que tenemos. Lord. You know,
a goat and bread, those were two parts of offerings that the Israelites would bring to the temple to offer to the Fíjate en Lord. algo, los cabritos y el pan sin levadura eran ofrendas que los israelitas traían. And Gideon laid those on that rock. Y Gedeón trajo eso al altar, a la And the roca. angel of the Lord accepted it as a sacrifice. Y entonces el ángel del Señor lo aceptó como sacrificio. Whenever God calls us, Cuando Dios nos llama, there's a moment of sacrifice. hay un momento de sacrificio. Every one of us. Cada uno de nosotros tiene ese momento. Sometimes even receiving salvation is a sacrifice because we are confessing our sins and asking Jesus to be Lord of our lives. Incluso el recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador es un sacrificio, porque le estamos rindiendo nuestra vida, le estamos pidiendo que entre en nuestro Even corazón. to receive salvation, it's a sacrifice of laying down our desires and giving it to the Lord. Es un sacrificio el aceptar a Jesús porque estamos rindiéndonos y aceptando al Señor en nuestra vida. And so when he calls us onto mission with him, to serve him, it requires Entonces sacrifice. siempre que Dios nos llama a servirle junto con Él, va a requerir un sacrificio. I told you earlier, I love hearing stories of people's calling. Te dije antes que me encanta escuchar de llamados de Dios a otras personas. And over the years, I've had the privilege of teaching students in many different countries and in many different places. A lo largo de los años en mi vida he tenido la oportunidad, la bendición de enseñar a muchos estudiantes en muchos países del mundo. And I've heard many students tell me about their calling. Y muchos de ellos me han contado de sus llamados. And I've seen some of them go on to great success in the calling that God has called them Y to he do. visto a muchos de ellos cumplir con éxito el llamado que Dios les había hecho. But it always came with a sacrifice. Pero siempre vino con un sacrificio. Because there's something else they could be doing. Porque hay algo más que podrían estar haciendo. There's something else that they could be keeping that would be much more comfortable, much more safe. Y quizá pudieran estar haciendo otra cosa más sencilla, más fácil, más segura. Sasa could have stayed in his village and just been a happy boy living in the jungle for a few years. Sasa quizá pudo haberse quedado en su jungla, siendo un niño de jungla, muy contento y feliz, But he made a sacrifice. pero hizo un sacrificio. I also know many people that have callings from God. Pero conozco también mucha gente que tiene llamado de Dios, They've sensed that God has called them to do something with their lives. que sienten que Dios les está llamando a hacer algo con su vida, And 10, 15, 20 years later, y 10, 15, 20 años después, they've never done it. nunca lo hicieron. Why? ¿Por qué? Because they're not willing to lay it on the rock. Porque no están dispuestos a rendirlo en la They're roca. not willing to give it to the No Lord. están dispuestos a dárselo a Dios. They're saying, Lord, I need to keep that goat for No, myself. Señor, yo me quiero quedar este cabrito para mí. I need to keep that bit of wheat for my family. Necesito este poquito de panes sin I need levadura to para be mi safe familia. where I Quiero am. estar seguro aquí donde estoy, Señor. And they find themselves back in that wine press, threshing wheat, holding on to the things Y se of their lives. encuentran a sí mismos todavía en el lagar, sacudiendo Afraid su of the trigo, enemy, con miedo del enemigo, keeping a little bit for themselves, guardándose ese poquito para sí mismos and living that day in and day out. y viviendo esa rutina día sí y otro también. It costs a lot to follow the Lord. It costs. It costs a lot. Cuesta mucho seguir al Señor. But when we give it all to Him, Pero cuando se lo damos todo a Él, there's a great blessing on the other side. hay una bendición muy grande en el otro lado. A blessing beyond what we Una ever could have bendición imagined. más allá de lo que hayas podido imaginar. What is the Lord asking you to lay down today? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que rindas hoy? What does He want you to give on the altar today ¿Qué es lo que tienes que rendir en el altar hoy? so that you can serve, Para que tú puedas servir, so you can fulfill the calling para that que He has puedas for you? cumplir el llamado que Dios tiene contigo. It's interesting. Gideon asked for a sign Interesante, Gedeón pidió una señal before he would commit. antes de comprometerse. Before he said, God, I'm going to follow you. I want a sign. Pero Señor, espera, no te voy a seguir todavía, quiero la señal. And the angel of the Lord gave him a sign. El ángel de Dios le da la señal, Give it all to me. dámelo todo, Give it all to me first. dámelo todo primero a mí. And then you will do your mission. Y entonces cumplirás tu misión. That's the sign he gave. Esa es la señal que le da el ángel. The final part of the calling La última parte de un llamado is a revelation of who God is. es una revelación de quién es Dios. Gideon suddenly realizes Gedeón de pronto se da cuenta that this stranger that has been talking to him que ese extraño que le ha estado hablando todo este tiempo is the angel of the Lord. es el ángel de Jehová, This is God himself. es Dios mismo.
Actually, it's not just God, it is Jesus No es Christ. solamente Dios, es Jesucristo. It's Jesus, the second person of the Trinity, Es la segunda persona de la Trinidad, appearing to him before his incarnate form when he came to life on earth. apareciéndose a Gedeón antes de venir en forma humana. Gideon has been speaking face to face with Jesus about this calling, about this Y task. Gedeón ha estado hablando todo este tiempo cara a cara con Jesús acerca de este llamado. And at that moment when the angel Y disappears, entonces cuando el ángel he desaparece, sees who he was talking to, se da cuenta de con quién había estado and he hablando realizes his own guilt, his own y se da sin, his cuenta own de su propia status. condición, de su daño, de su culpa. And he's afraid for his life. Y tiene miedo de su vida. But at this moment, Pero en ese momento, the angel speaks to him, el ángel le habla and he says, y le dice, do not be afraid. no tengas miedo, You will not die. no vas a morir, Peace be with you. paz sea a ti. You're not going to die. No morirás, Don't be afraid. no tengas miedo, Peace be with you. paz sea a tu vida. So this is where Gideon goes. Y entonces aquí llega Gedeón, And he makes an altar. hace un altar And on that altar, he names the altar, the Lord is peace. y llama al altar Jehová Shalom, Jehová es paz. We all need God's peace. Todos necesitamos la paz de Dios. He had a revelation of who God is, that Tuvo God is una the God of revelación peace. de quién es Dios, que es un Dios de paz. He was living in a time of turmoil Él and estaba struggle viviendo and war. un tiempo de mucho conflicto, de mucha malestar. He was living in a society where there was poverty and struggle and fighting going on. Vivía en una sociedad donde había lucha, donde había pobreza, donde había muchas cosas ocurriendo. And he had a vision of who God Y is, tiene de pronto una visión de quién es Dios, that he is the God que Él of es el Dios peace. de paz, Because only God's peace can change and transform lives. porque solamente la paz de Dios puede transformar vidas. Only the peace of God can change families and society. Solamente la paz de Dios puede cambiar familias y sociedades. This Hebrew word, shalom, is a Esta rich palabra word. hebrea, shalom, es una palabra muy rica. It has the idea of being complete and whole, Es una idea de shalom, de algo completo. of health and wealth and wellness. Paz en salud, en prosperidad, en Tranquility and perfection. tranquilidad, perfeccionismo, Harmony. algo perfecto, armonía. Many ideas. It's a La very palabra wide term. shalom en el hebreo es una palabra muy amplia. And this is the peace that God wants to bring into Y our ese tipo de lives. paz amplia es la que Dios quiere traer a nuestra vida. And he wants that peace to spill over to other people's lives as we walk on mission with him. Y lo que Dios quiere es que derramemos esa paz a otras personas a medida que avanzamos en el llamado que Dios nos tiene. God calls us to learn something about him and his character. Dios nos llama a aprender algo de Él y de su And carácter. I think this is one of the most wonderful blessings of calling. Y creo que esta es una de las bendiciones más grandes de los llamados, God reveals himself. que Dios se revele a sí mismo. And he will reveal himself in different Y ways Dios se va a revelar a sí mismo de diferente manera as you go on that journey with a him. medida que tú viajas en ese camino con Él. He will show you his peace. Te va a mostrar su paz, He will show you his provision. te va a mostrar su provisión, He will show you healing. te va a mostrar su sanidad, Show you his power. te va a mostrar su He poder. is a wonderful God. Él es un Dios maravilloso And he will reveal himself y Él se va a revelar a sí mismo. as we Aleluya. follow him in Amén. the calling that he has. Para que tú puedas seguir el llamado que Dios tiene contigo. Aleluya. Why is it so important that God calls us? ¿Por qué es tan importante que Dios nos llame? Because not only is he calling us to see him, Porque no nos llama solo a que le veamos, but our calling is a reflection of the one who calls us. pero el llamado es un reflejo de aquel que nos ha llamado. Our calling is a reflection of the God who calls us. Nuestro llamado es un reflejo del Dios que nos llamó. It's a reflection of Jesus himself. Es un reflejo de Jesús. It's a reflection of the angel of the Lord. Es un reflejo del ángel del Señor. It's a reflection of God. Es un reflejo de Dios mismo. How is this possible? ¿Cómo es posible? Calling begins, as I told you, with a changed name, a changed perspective. Recuerda, te dije, el llamado comienza con un cambio de perspectiva. Jesus came, Vino Jesús, declaring the name of the Father, declarando el nombre del Padre, showing his character, mostrando el carácter del Padre, and his name reflected his calling. y el nombre de Jesús reflejó su llamado. Jesus means the Lord saves, Jesús significa el Señor salva. and so he would save us from our sins.
Y entonces Él nos salvó de nuestros pecados. Christ Cristo means significa anointed one, ungido, el ungido, the one who will rule and reign on God's behalf. el que va a reinar en nombre de Dios. And Jesus rules and reigns on God's behalf. Y Jesús reina y reinará. Jesus Aleluya. also came on a mission. Él también vino en una misión. If you read the Gospel of John, Si lees el Evangelio de and Juan, we've been studying that as a church over lo the hemos last few estado weeks, estudiando hace poco el Evangelio como iglesia. did you notice what Jesus says over and over again? ¿Te das cuenta de lo que repite Jesús una y otra vez en el Evangelio de Juan? The Father has sent me. El Padre me ha enviado. The Father has sent me. El Padre me ha enviado. I am here because Estoy the aquí Father has sent porque el me. Padre me ha enviado. He says this over and over and Eso over lo again. repite y lo repite y lo repite. And then he says right at the very end, disciples, ¿Y qué le dice muy al final de Juan a sus discípulos? I'm sending you. Como el Padre me ha enviado, yo os envío. I'm sending you. Os envío. This is the Father sent Jesus. El Padre envió a Jesús Jesus sends us. y Jesús nos envía a ti y a mí. There's also a promise of presence. Sorry. The promise of presence is part of the También call. hay una promesa de presencia. Jesus said, I am with you. Jesús dijo, yo estoy contigo I am with you always to the end of the todos age. los días hasta el fin del mundo. This was part of the Great Commission. Esa era parte de la gran comisión. They're the last words of the Gospel of Matthew. The last words of the Gospel of Matthew. Las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Go make disciples of all nations, Id y haced discípulos a todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, bautizándoles the en Son, el and the nombre Holy del Spirit, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to obey everything that I have commanded enseñándoles que you. guarden todas las cosas que os he mandado. Behold, I am with Y you he aquí, always yo estoy con vosotros todos los días to the end of the age. hasta el fin del mundo. Jesus is with us. Jesús está con nosotros. There's Amén. also a confirmation sign. Pero también hay una señal de confirmación. And I mentioned that this confirmation sign is a sacrifice Y te mencioné esta señal de confirmación, es el of giving sacrificio everything that we donde have. le damos a Dios todo lo que somos y tenemos. Why is that so significant? ¿Y por qué es tan significante? Because it represents Jesus' sacrifice. Porque representa el sacrificio de Jesús. On the cross, he gave his life. En la cruz Jesús dio su vida. His body was broken. Su cuerpo fue His roto. blood was spilled Su sangre fue derramada so that we could come to him. para que nosotros podamos venir a Él. And so when we give our lives to Entonces, him, cuando nosotros le damos nuestra vida a Dios, we are saying, Lord, I estamos honor your diciéndole, sacrifice. Señor, estoy honrando tu sacrificio por And mí I'm giving my life as a y yo sacrifice to también te you. estoy dando mi vida como un sacrificio a ti. Did you notice Gideon's sacrifice involved two things? ¿Te das cuenta que el sacrificio de Gedeón implicó dos cosas? It involved the shedding of blood to kill the goat, Tuvo que derramar sangre para matar al cabrito and it involved making unleavened bread. y también significó hacer panes sin levadura. Those are the two parts of our communion service today. Y son las dos partes de la Santa Cena que celebramos hoy en día. The blood of Christ, La sangre the body that was broken, y el represented by the cuerpo bread. que fue partido, quebrado por nosotros. Ultimately, Jesus came Al final Jesús vino to also reveal God to the world. también para revelar a Dios al mundo. He revealed who God was. Jesús revela quién es Dios. And so when we walk forward in obedience, Entonces cuando nosotros caminamos en when we obediencia, follow what God cuando wants us to do, seguimos lo que Dios nos pide, we are acting as agents of revelation. estamos actuando como agentes de revelación. We are revealing Jesus to the world. Estamos revelando al mundo, le estamos revelando quién es It might be Jesús. through our words, Quizá a través de nuestras palabras, it might be through our deeds, o quizá a través de nuestras acciones, through our love. o a través de nuestro amor. Whatever it is, we are Sea reflecting lo que sea, and estamos revelando y reflejando God to this world. al mundo quién es Dios. Because this world is a broken place. Porque este mundo es un mundo roto It needs God's que grace. necesita a Dios, It needs His peace. que necesita la paz de Dios. And He's calling us Y Dios nos llama to make a difference. a que marquemos la diferencia. Will we obey? Y vamos a obedecerle. I'm going to ask you to stand. Amén. Os pido que os pongáis de I'm going to pie. ask the worship team to come. Voy a pedir al equipo de alabanza, de adoración, que por favor suban. There's a lot here to consider about Gideon's call. Hay muchísimas cosas que considerar del llamado de Gedeón aquí. Everybody's calling is different. Los llamados de cada persona son diferentes. Everybody's call has a different purpose.
Cada llamado de Dios en cada vida tiene un propósito distinto. But ultimately, it's about revealing Jesus to this world. Pero todos es revelar a Jesús a este mundo. Jesus saves us, Jesús nos salva, not so that we just come to church every Sunday no para que vengamos a la iglesia cada domingo and meet with some friends and y sing nos some encontremos con songs nuestros amigos y leamos algunos salmos and hear a sermon. That's not why he saved us. y que escuchemos un sermón. No nos salvó Jesús para eso. He saved us Nos salvó so that we would go forward into the world para que podamos salir al mundo, and extend his grace and his love, extender su gracia y su amor, to partner with him para que seamos un equipo con in what Él he wants to do in this world, en lo que Él quiere hacer en este mundo, to bring the gospel traer el Evangelio to those who need a it. aquellos que lo necesitan. Before we sing, I want you to close your eyes. Y antes que cantemos, quiero que cierres los ojos And I want you to imagine that you are in that wine press y where quiero que te Gideon was. imagines que tú mismo, tú misma estás en ese lagar. And I want you to look at what's in your hand. I Y want you to quiero look que at what's around you. mires qué es lo que hay en tu mano y qué es lo que tienes alrededor. What are you hiding from? ¿Qué estás escondiendo? ¿De qué te escondes? What are you trying to hold on to? What are you trying to hold on to that's ¿De preventing qué you? estás intentando sujetar y no soltar? What are those things in your life that you need to bring to the Lord today? ¿Cuáles son las cosas que tienes que traer hoy a Dios y rendírselas? And I want you to also, as your eyes are closed, picture where you see Jesus, the angel of the Lord, standing in that Y quiero que situation. también con tus ojos cerrados te imagines dónde ves en esa imagen a Jesús. And I want ¿Dónde you to ves al ask ángel him, del Señor? Lord, Y quiero que digas, Señor, what do you want to say to me today ¿qué me quieres decir tú a mí hoy? about your calling for my De life? tu llamado sobre mi vida. What do you want to say to me? ¿Qué me quieres decir, Dios? I believe the Lord is speaking to many of us today. Sé que el Señor está hablándonos a muchos hoy. For some of us, He's confirming the call. Algunos de nosotros nos está confirmando nuestro llamado. Others, He's asking us to go further. A otros nos está pidiendo que demos un paso hacia afuera. Others, He may be speaking to for the very first time. A otros les está hablando quizá por primera vez. But the question that we all need to answer Pero la pregunta que todos tenemos que contestar es, is how will we respond ¿cómo vamos a contestarle a Dios? to what the Lord is saying to us? A lo que Dios nos está pidiendo. As we worship, Y a medida que lo adoramos, offer your response to Him today. ofrécele tu respuesta a Él. Let's sing together. Cantemos juntos. Enséñame tu camino.